Bueno, vamos a empezar la serie de clases sobre la unidad de psicosis. Es muy común hablar de la idea de psicosis como una enfermedad, ¿no? Y particularmente pensando que sería como una unidad o un campo unificado a partir de un mecanismo, como lo describe Lacan, que es el mecanismo de la forclusión. Pero la diversidad que presenta este campo en sus distintos casos que podemos encontrar o de distintos fenómenos que puede presentar un paciente. Vamos a distinguir la idea de fenómeno distinto a la idea de síntoma que encontramos en la neurosis, porque el síntoma supone un retorno de lo reprimido. En el fenómeno es algo que se presenta pero sin retorno de ninguna marca anterior. Por eso voy a hablar de la idea de fenómeno y no de síntoma como expresión de la patología. Esa diversidad que vamos a encontrar en el campo de lo que definimos psicosis, que podemos encontrar demencia, esquizofrenia, paranoia, autismo, y aún no solamente distintos casos, sino en un mismo caso podemos encontrar distintos momentos que no pueden tener una coherencia plena. Por ejemplo, Freud define al caso Reber como un caso de demencia paranoide. Es decir, demencia y paranoia no son un mismo cuadro, presentan diferencias bastante importantes. Pero Freud unifica estos criterios porque son distintos momentos de presentación de la enfermedad de Reber. Hay momentos que Reber tienen delirios hipocondríacos, hay momentos donde Reber específicamente hace una paranoia, que es el momento de las memorias fundamentalmente. Hacia el final de su vida entra en una demencia catatónica. Vamos a ver que hay distintas formas de presentación. ¿Pero qué depende de esta diversidad? ¿Por qué pasa esto? A ver. Vamos a ubicar un poco para entender esto dentro de una causa, un mecanismo y mucha diversidad de presentación del cuadro. Primera condición. Lo que lo causa, plantearíamos que era, como lo plantea Freud, el mecanismo de la forclusión. Un mecanismo que, como Freud Lacan lo define, es un mecanismo de la ausencia de mecanismo en el origen. No hay una operación de constitución en el aparato, ¿no? Que para ubicábamos primeramente era la operación de negación, ¿no? Que daría cuenta después del proceso de represión o el proceso de denegación, vuelta a negar en la perversión. Esto no inscribe la función del padre, que es una función que permitiría al sujeto identificarse a una representación del padre para metaforizarse sexual y mortalmente. Entonces vamos a ver que el campo de la psicosis va a ubicarse como esas primeras dos etapas o los primeros dos momentos previos a la castración. Y ese va a ser como vamos a definir como campo inercial. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber cuadros que tienden hacia un primer estado primario, que sería el autoerotismo y la fragmentación del cuerpo, o cuadros que tenderán a la estabilización en un modo especular como una suplencia en el narcisismo primario. Vamos a retomar un poco el cuadro que trabajamos clases anteriores, que ahora están viendo, para ubicar un poco este campo inercial, ¿no? Primero, ubicamos que el campo de la psicosis es el campo previo a la castración. Que la inscripción de la castración es una operación que realiza el padre como una donación, ¿no? ¿Qué nos dona el padre? Esa capacidad de poder negar, ¿sí? Reconocer e identificarse a un significante que está negativizado. Y eso permite inscribir una primera afirmación. ¿Se acuerdan que trabajamos como la Beyahum? Que era la inscripción, primero, de ese lugar, que fui deseado
por la madre, para después quedar como restos de ese lugar afirmado pero perdido, quedar como restos marcas singulares, marcas negativas que quedan como resto, que tenderán, como marcas del ideal del yo, tenderán a reencontrar con ese yo ideal que siempre aparece como perdido, ¿no? Por eso son marcas de la separación. Es decir, las marcas, los nombres del padre son marcas de la separación con la madre. Y son identificaciones secundarias, parciales, negativas, rasgos que uno toma del padre, con el cual intentará, repito, volver a ese lugar perdido en la madre, esa primera afirmación. Eso no se da en la psicosis. Entonces, ubicaríamos que al no haber afirmación hay un rechazo primordial, dice Freud, autósomo. Si no está inscripta la posibilidad de un nombre singular que me represente sexualmente. Entonces, vamos a ver que esto va a ubicar un campo que, si hay recursos en el sujeto, puede estabilizarse en una primera identificación si alguien lo deseó, aunque en ese deseo no tenga castración, como veremos en Reber. Es decir, la posición que tiene Reber frente a Dios es un resto identificatorio total con el padre, nada más que ese padre nunca fue atravesado por la castración. Veremos que ahí hay como una suplencia paranoide, primero con el Dr. Fletching y después con Dios, pero un retorno a esa suplencia paranoide de lo que fue ese punto de alienación absoluta con el padre. Eso lo veremos desde las memorias y particularmente articulado a los textos del padre, que era un pedagogo, Daniel Gotthelf Schreber. O cuando el delirio que genera la identificación total se desestabiliza, se empieza a perder, vuelve a la fragmentación del cuerpo, y que va a ser el campo de la esquizofrenia y la carencia absoluta. Bien, al no poder establecerse la sustracción del objeto A, que metaforiza mi lugar en el deseo del otro, el sujeto no puede negar lo que viene del campo del otro. Esto va a ser importante y va a ser la clave también que vamos a trabajar durante las clases. Esta imposibilidad de decir no a eso que se le presenta como alucinación. Nosotros tenemos alucinaciones, los neuróticos tenemos alucinaciones, los sueños son alucinaciones, la voz de la conciencia es una alucinación. Pero nosotros podemos decir no. El sueño es mío, pero no creo que yo piense exactamente esto. O la voz de la conciencia, sé que es mía, pero yo puedo decir, bueno, puedo pensar otra cosa también de eso. Puedo operar con un no ante eso que me viene como mensaje del otro, aunque esté inscripto en mi inconsciente. En cambio, como no hay operación de negación en la psicosis, no hay no de lo que se le presenta como idea. Por eso el delirio va a estar articulado a una absoluta certeza. Esto va a ser muy importante como marca. ¿Qué va a delimitar la inercia entre autoerotismo y narcisismo primario o estabilización en el narcisismo primario? Es el delirio, lo que vamos a trabajar como metáfora delirante. Si hay una metáfora delirante que puede sostenerse frente a otro, alguien se va a estabilizar en un narcisismo primario. Si esa metáfora delirante empieza a no ser sostenida por un partener, va a presentarse todos esos cuadros de fragmentación del cuerpo. Para entender esto, hay una frase de Lacan que fue muy mal entendida muchas veces, donde él dice: la psicosis es una, la psicosis es paranoide.
porque es la psicosis que plantearía estructura, la otra no. Esto es muy importante. ¿Por qué? El orden especular, la relación especular del narcisismo primario, plantearía una estructura de relación con el otro. Hay un otro, aunque veremos que es un otro que me invade absolutamente, un otro que puede pensar todo lo que yo pienso, un otro que no hay separación ni posibilidad de negación, entonces el otro maneja mi cuerpo, entra en mis órganos. Esta idea de paranoia especular es una idea de relaciones estructurales. En el caso del autoerotismo, esto no hay relación con nada. Hay una fragmentación absoluta. Veremos que ahí aparecen todos los fenómenos de catatonismo, cascadas, chascarrillos, cascadas, compulsiones automáticas, automatismos, vamos a decir más técnicamente. Es decir, el cuerpo fragmentado sin ningún orden. Vamos a decir, las formas más primarias de la psicosis, que podemos encontrar no solamente en el final de una degradación, de un delirio, que uno puede ir a, no sé, a un hospital psiquiátrico y encontrar los enfermos más crónicos, sino también lo podemos encontrar en las psicosis infantiles más primarias. Por ejemplo, como ciertos grados de autismo donde ni siquiera hay un esquema corporal y el niño no se puede ni siquiera reconocer delante de un espejo. Es decir, vemos que esta forma de fragmentación de cuerpo está en el origen, pero también al final, muchas veces cuando no hay alguien que pueda presentar una forma especular para ordenar ese cuerpo, aunque sea un orden que entra masivamente.